Estamos viviendo en una era de promesas silenciosas. La industria moderna nos dice que el futuro es eléctrico, que la eficiencia es una batería y que el lujo es una pantalla táctil. Pero mientras los coches eléctricos se detienen cada 300 kilómetros para una recarga eterna y sus baterías pierden vida con cada invierno, existe una vieja guardia que observa desde la distancia con un rugido profundo. Hablamos de máquinas construidas con una filosofía que hoy parece prohibida, la autonomía real e indestructible. Hoy, en Lujo Clásico, vamos a encender las bujías de precalentamiento. Vamos a hablar de ese combustible que mueve al mundo y de las limusinas que fueron diseñadas para no detenerse jamás. Olvida la fragilidad de los voltios. Hoy nos rendimos ante el par motor, el hierro fundido y la capacidad de cruzar continentes enteros con un solo tanque. Prepárate para la humillación definitiva. Estas son las 5 limusinas diésel indestructibles que humillan al coche eléctrico. Puesto 5. Mercedes-Benz 300D Lang o Larga W123, el tanque de 1.000.000 de millas. Si quieres hablar de humillar a un coche eléctrico, tienes que empezar con el abuelo de la resistencia, el Mercedes W123 300D en su versión de batalla larga. Mientras que un Tesla de última generación puede convertirse en un pisapapeles gigante si su software falla o su batería se degrada, el 300D fue construido para sobrevivir al fin de la civilización. ¿Por qué humilla al coche eléctrico? La humillación aquí es por longevidad y simplicidad. Un coche eléctrico moderno es una computadora con ruedas. El W123 es una fortaleza de acero. Su motor de 5 cilindros, el legendario OM617, es considerado por muchos ingenieros como el motor más fiable jamás fabricado por el ser humano. 0% electrónica crítica. Este coche no tiene una nube que se actualiza. Su bomba de inyección es puramente mecánica. Si tienes combustible y compresión, el motor funcionará. Un coche eléctrico muere ante un pulso electromagnético o un fallo de placa base. El 300D sigue rodando. Autonomía de hierro. Con su tanque de combustible y su consumo eficiente, este coche puede recorrer distancias que harían que cualquier conductor de coche eléctrico sufriera de ansiedad de rango. Y cuando se acaba el combustible, tardas 2 minutos en llenar el tanque, no 45 minutos en un supercargador. Chasis eterno. Al ser la versión larga o larga, Mercedes reforzó estructuralmente este vehículo para ser usado como taxi de lujo y transporte oficial en las condiciones más duras de África y Oriente Medio. Es un coche que humilla a la modernidad porque, dentro de 50 años, estos Mercedes seguirán funcionando, mientras que las baterías de los coches actuales serán solo basura tóxica en un vertedero. Poseer un 300D Lang es tener un seguro de vida mecánico. Es el recordatorio de que el verdadero lujo no es el silencio de un motor eléctrico, sino la paz mental de saber que tu coche nunca, bajo ninguna circunstancia, te dejará tirado. Puesto 4. Bentley Arnage Red Label Diesel, conversión Special de los 2000, el monstruo del par motor. Entramos en el terreno de las rarezas extremas que humillan a los eléctricos por su fuerza bruta. El Bentley Arnage es conocido por ser el pináculo del lujo británico, pero existe un grupo selecto de coleccionistas y preparadores que, hartos de la fragilidad de los sistemas de inyección de gasolina modernos, han adaptado motores turbodiesel de alto rendimiento a este chasis de 2.5 toneladas. ¿Por qué humilla al coche eléctrico? Mientras que un coche eléctrico entrega su potencia de golpe, pero pierde eficiencia a altas velocidades o bajo carga pesada, el Bentley Arnage con corazón diésel es una fuerza de la naturaleza imparable. El par motor, torque infinito. Al instalar motores como el V8 Duramax o el Cummins 6BT en un Arnage, se obtiene un torque que duplica al de un Tesla Model S. Esta limusina puede remolcar un yate mientras los pasajeros beben champán en el asiento trasero sin que el motor note el esfuerzo. Un eléctrico agotaría en 50 kilómetros bajo esa presión. Resistencia térmica. Los coches eléctricos sufren con el calor extremo debido al sobrecalentamiento de las celdas de litio. Este Bentley, construido con hierro y acero, puede atravesar el desierto a pleno sol sin que su rendimiento decaiga. Es la diferencia entre un gadget electrónico y una máquina de guerra. Presencia de acero. El Arnage es una de las últimas limusinas construidas con una rigidez torsional que hace que los coches modernos parezcan de papel.
Es el lujo de la vieja escuela que no se rompe si lo midas mal. Puesto 3. Audi A8L 6.0 TDI D3, la limo de los anillos que nunca duerme. A mediados de los 2000, Audi decidió que el diésel no era solo para camiones, sino para dominar las autobahns. El Audi A8L batalla larga, equipado con el motor V10 o V12 TDI, es una obra maestra de la ingeniería alemana que hace que cualquier coche eléctrico actual parezca un juguete de corto alcance. La ingeniería de la autonomía absoluta. Este coche humilla a la modernidad eléctrica en su propio terreno, la tecnología de viaje. Mientras un conductor de eléctrico tiene que planificar su ruta en base a los cargadores, el dueño de este A8L solo tiene que preocuparse por su próximo destino a 1200 kilómetros de distancia. El motor V12 TDI, tecnología de Le Mans. Ese no es un motor diésel común, es tecnología derivada de las carreras de resistencia. Es un bloque diseñado para funcionar a 250 km por hora durante horas sin fatiga. Un coche eléctrico moderno limita su velocidad para no drenar la batería en 15 minutos. El Audi A8 TDI devora kilómetros con un consumo ridículo para su tamaño. Tracción 4 y peso. Su sistema de tracción total mecánica es indestructible en comparación con los sistemas electrónicos de gestión de tracción de los eléctricos, que dependen de sensores que pueden fallar con el barro o la nieve. Construcción en aluminio, ASF. Audi usó su Space Frame de aluminio para esta limusina. Es ligera para ser diésel, pero sólida como un búnker. Humilla a los eléctricos porque no necesita cargar con 600 kilos de baterías muertas para ofrecer seguridad y lujo. Es eficiencia real, no marketing verde. Hemos visto el lujo británico reforzado y la precisión alemana de Le Mans, pero prepárate porque en los puestos 2 y 1 vamos a conocer a los verdaderos reyes del apocalipsis diésel. Vamos a hablar de la limusina americana que utiliza el motor más legendario de los camiones de carga y el gigante europeo que es literalmente eterno. ¿Estás listo para ver cómo el diésel borra del mapa al coche eléctrico? Puesto 2. Ford Excursion Stretch Limo 7.3 Power Stroke, el destructor de voltios. Si existe una limusina que hace que un coche eléctrico parezca un carrito de golf, es la Ford Excursion Stretch equipada con el legendario motor 7.3 Power Stroke Diesel. Esta no es solo una limusina, es una unidad de desplazamiento tectónico. Mientras los eléctricos presumen de ser ecológicos con baterías que requieren minería pesada, esta mola de hierro utiliza un motor diseñado para durar medio siglo de abusos constantes. ¿Por qué humilla al coche eléctrico? La humillación es de escala y resistencia. No hay un solo coche eléctrico en el planeta que pueda igualar la capacidad de trabajo de este motor V8 diésel de inyección directa. El motor 7.3 Power Stroke es considerado el santo grial de los motores diésel de Ford. Es un bloque de hierro fundido sin las complicaciones de los sistemas de emisiones modernos que arruinan la fiabilidad. Un coche eléctrico tiene una vida útil dictada por la química de su batería. Este motor tiene una vida útil dictada por la voluntad de su dueño. Puede alcanzar el 1.000.000 de kilómetros solo con mantenimiento básico. Independencia total. Mientras los dueños de eléctricos sufren si se corta la luz, la Excursion Diesel puede funcionar con combustible almacenado por años o incluso con aceites vegetales filtrados en caso de emergencia. Es el vehículo de escape definitivo que un sistema eléctrico jamás podrá ser. Masa indestructible. El chasis de esta limusina es una viga de acero masiva. Si un eléctrico choca contra esto, el eléctrico se desintegra por el peso de sus propias baterías. La Excursion Diesel probablemente solo necesite un retoque de pintura. Puesto 1. Mercedes-Benz 600 Pullman Diesel Swap, OM606, el dios del gasóleo. Llegamos a la cima absoluta. Imagina la limusina más lujosa y mejor construida de la historia, el Mercedes 600 Pullman W100, pero despojada de su complejo motor de gasolina y equipada con el motor diésel más legendario de la ingeniería moderna, el OM606.
Esta combinación es, sencillamente, el coche más cercano a la inmortalidad que el hombre ha creado, la humillación final a la modernidad. El W100 Pullman humilla a cualquier coche eléctrico por su soberanía mecánica. Es una sinfonía de ingeniería analógica donde nada depende de un chip o de una actualización inalámbrica. El motor OM606 Super Diesel. Conocido como el 2JZ Diesel, este motor de 6 cilindros en línea es famoso por soportar potencias absurdas con componentes internos de fábrica. En esta limusina entrega un torque suave y eterno. Un coche eléctrico es rápido, pero este Mercedes es imparable. Su fiabilidad es tan alta que se utiliza en barcos y generadores de emergencia, un entorno donde fallar no es una opción. Lujo sin fecha de expiración. Los interiores de un eléctrico moderno están llenos de plásticos que crujirán en 5 años. El Pullman utiliza maderas, cueros y metales que han durado 60 años y durarán otros 60. Es lujo real, no obsolescencia disfrazada de minimalismo. El sistema hidráulico versus el eléctrico. Mientras los coches modernos dependen de servomotores eléctricos que se queman, el Pullman utiliza un sistema hidráulico de alta presión que funciona en silencio absoluto y con una fuerza descomunal. Es ingeniería pura que no necesita una toma de corriente para demostrar quién manda en la carretera. Hemos visto el acero americano y la perfección alemana unirse al poder del diésel para borrar del mapa la falsa promesa de los eléctricos. Pero no te vayas, porque en el bloque final vamos a dar el veredicto definitivo. Vamos a explicar por qué, a pesar de lo que digan las noticias, el diésel indestructible siempre será el rey del lujo real. Llegamos al final de este recorrido y es hora de mirar a los ojos a la realidad automotriz actual. Hemos visto 5 máquinas que no solo transportan personas, sino que transportan una filosofía de vida. Una filosofía que dice que si vas a construir algo, debes construirlo para que dure más que su creador. La comparación entre estas limusinas diésel indestructibles y el coche eléctrico moderno no es solo una cuestión de combustible. Es una batalla por el control, la autonomía y la dignidad del propietario. La mentira de la eficiencia moderna. La industria nos ha vendido que el coche eléctrico es el futuro limpio, pero rara vez mencionan la obsolescencia programada que llevan en su ADN. Una batería de litio es un componente químico con fecha de caducidad. Desde el momento en que sale de la fábrica, su destino es la degradación. En contraste, un motor diésel de los que hemos visto hoy, como el OM606 o el Powerstroke, es un componente mecánico de precisión que, con el cuidado adecuado, puede rejuvenecerse infinitamente. Humillar al coche eléctrico es fácil cuando hablamos de autonomía y de propósito. Un eléctrico te dicta cuándo y dónde puedes viajar basándose en su red de carga. Estas limusinas diésel te dan la libertad absoluta. Puedes cruzar un desierto, una frontera cerrada o una cordillera sin mirar el indicador de energía cada 5 minutos. La verdadera libertad no requiere un cable, requiere un tanque lleno de gasóleo y la confianza de que el hierro bajo tu capó no se va a rendir. El lujo de la permanencia. ¿Qué es realmente el lujo? La modernidad nos dice que el lujo es tener la pantalla más grande o el software más rápido. Nosotros decimos que el lujo es la permanencia. Hay algo profundamente ridículo en gastar $150,000 en una limusina eléctrica que será tecnológicamente obsoleta en 4 años, como un smartphone viejo. Las limusinas que hemos analizado hoy, desde el Mercedes W123 hasta el Audi A8 TDI, son monumentos a la ingeniería que no necesitan actualizaciones inalámbricas para ser mejores. Su valor reside en su peso, en el grosor de su aseo y en la honestidad de su funcionamiento. Cuando te sientes en un Bentley Arnage Diesel, no estás en una oficina tecnológica, estás en un santuario de cuero y madera que ignora las modas. Ese aislamiento del tiempo es el lujo más caro y raro que existe hoy en día. El futuro del pasado. Muchos preguntarán, ¿qué pasará cuando el diésel esté prohibido? La respuesta es sencilla, esas máquinas seguirán aquí. Mientras que un coche eléctrico se convierte en un ladrillo inservible si el fabricante deja de dar soporte a software o la batería muere, el diésel es resiliente. Puede adaptarse, puede funcionar con biocombustibles y puede ser reparado por un artesano en cualquier lugar del mundo. Estas 5 limusinas son la resistencia. Son para el hombre que valora su independencia,
que entiende de mecánica y que se niega a ser un simple usuario de un servicio digital sobre ruedas. Si buscas un vehículo que te sobreviva, que cuente una historia y que humilla la fragilidad de la moda eléctrica con cada kilómetro de sus próximos 50 años, la respuesta siempre será el diésel clásico. Hemos terminado nuestro viaje por el reino del gasóleo. Esperamos que este video te haya dado las herramientas para entender por qué, en el mundo del lujo clásico, el hierro siempre vencerá al litio. No se trata de odio a la tecnología, se trata de amor a la excelencia que no caduca. Suscríbete ahora. No permitas que el algoritmo decida por ti. Si crees que el diésel es indestructible y que el mundo necesita más máquinas reales y menos gadgets, dale a like y comparte este video en todos los foros de motor que conozcas. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que alguna limusina eléctrica podrá durar 40 años funcionando como el primer día? ¿O estamos presenciando el fin de la calidad real? Déjanos tu comentario abajo. Para cerrar esta enciclopedia del acero y el gasóleo, debemos profundizar en la filosofía de la supervivencia mecánica y el por qué estas máquinas representan la última línea de defensa contra una industria que busca convertir al conductor en un simple inquilino de su propio vehículo. La realidad es que el coche eléctrico, con toda su fanfarria tecnológica, es un producto diseñado bajo la lógica de la obsolescencia digital, donde cada componente tiene un temporizador invisible programado para fallar cuando la garantía expire. En cambio, las limusinas diésel que hemos analizado hoy son monumentos a la ingeniería de peor caso, diseñadas para funcionar en condiciones donde la electricidad es un lujo y el mantenimiento es un arte de campo. Cuando hablamos de que estas máquinas humillan a la modernidad, no nos referimos solo a su capacidad de recorrer 1.000.000 de kilómetros, sino a la soberanía que otorgan a su propietario. En un mundo donde tu coche puede ser bloqueado remotamente por una actualización de software o donde una batería de $30.000 puede quedar inservible por un pequeño golpe en el chasis, la simplicidad de un motor OM606 o la robustez de un Tower Stroke 7.3 se vuelven actos de rebeldía pura. El lujo real no es el silencio estéril de un motor de imanes permanentes. El lujo es la confianza absoluta de que, si el mundo se detiene mañana, tú tienes la capacidad de seguir moviéndote. Estas limusinas son cápsulas de libertad que no dependen de una red eléctrica vulnerable, ni de minerales extraídos en condiciones inhumanas al otro lado del planeta. Son máquinas que funcionan con la fuerza de la compresión y la honestidad del hierro fundido. Al mirar hacia el futuro, vemos un horizonte saturado de pantallas que se apagarán y baterías que se inflarán, mientras que estas catedrales de gasóleo seguirán rugiendo con ese sonido rítmico y reconfortante que solo un motor de combustión interna de alta calidad puede producir. Estamos ante la última generación de vehículos que realmente pertenecen a sus dueños. Objetos que no piden permiso para arrancar y que no envían tus datos de conducción a una base de datos centralizada. El diésel indestructible es el combustible de la resistencia, y estas 5 limusinas son sus embajadoras más elegantes. Poseer una es entender que el tiempo es el juez supremo de la calidad y que el brillo de un coche eléctrico nuevo se desvanece mucho antes de que el motor de una Mercedes W123 haya terminado siquiera su período de rodaje. No es solo nostalgia, es una evaluación técnica de la realidad. El metal siempre sobrevivirá el silicio cuando las condiciones se vuelven extremas. Estas máquinas no fueron construidas para ser reemplazadas, fueron construidas para ser heredadas, para pasar de generación en generación como un testimonio de lo que la humanidad pudo lograr cuando su objetivo era la perfección y no el margen de beneficio trimestral. Al finalizar este video, el mensaje es claro: elige la permanencia sobre la moda, el PAL motor sobre los caballos de fuerza digitales y la autonomía real sobre la ansiedad de rango. Porque al final del día, cuando las luces de la ciudad se apaguen y los cargadores dejen de emitir voltios, serán estas leyendas del diésel las que sigan iluminando el camino, demostrando una vez más que la verdadera ingeniería no necesita cables, solo un corazón de hierro y la voluntad de no detenerse jamás ante nada ni nadie. Este es el legado del lujo clásico, donde defendemos la gloria del pasado para asegurar que el futuro todavía tenga alma y que el rugido del diésel nunca sea silenciado por la mediocridad de lo desechable. Es tu turno de decidir si quieres ser parte de la corriente o si prefieres ser la roca que la corriente no puede mover. Elige bien, elige diésel.
Elige la eternidad.